Bueno, sí. Vale. Bueno, una cosa que gracias por venir en un día tan especial, un domingo, a los que son la tarde y el calor, pero creo que vamos a pasar un rato agradable. En referencia a lo que contaba Miguel, le quería comentar que allá en los 60 ya los Estados Unidos quisieron hacer un holograma para hacer creer a los cubanos cuando Fidel Castro tomó la isla y querían proyectar a Jesucristo en las nubes para hacer creer a la población cubana de que Jesucristo se manifestaba en contra de... Ya la Virgen. ¿Eh? Ya la Virgen. Sí, sí, los dos. Eso, pero al final se desechó esa idea. Bueno, a mí se me pidió la otra vez que hablara sobre un tema que quería escoger, lo que cada uno quería, y al final fue la Segunda Guerra Mundial, y concretamente vamos a hablar, o voy a hablar, de lo que fue la base 211 y la Antártida y lo que allí ocurrió. Bueno, hay que conocer un poco ante todo, y lo que vais a ver y lo que voy a explicar. Yo esta documentación la utilicé para escribir uno de mis libros, El silencio de las sombras, donde aquí se narra punto por punto todo lo que ocurrió en la operación High Jump, y aparte de otras cosas que también ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que vais a ver, no quiero tampoco, o sea, quiero que veáis que yo soy un investigador. A mí no soy ni antisemita, ni racista, ni rollos de esos que en el momento que mencionas a los judíos o mencionas que si Hitler hizo esto o lo que pasa, ya las creencias personales se activan y empiezan a decir, este ya, no. Vamos a ver. Hay que ver las cosas con una mente abierta y pensar que cualquier guerra de la humanidad, incluso la de los romanos, fijaros, incluso la de los romanos, ya estaban totalmente planificadas. Muchísimo menos lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que fue una continuación de la Primera Guerra Mundial y un intervalo de paz que hemos tenido de cara a lo que viene, que inevitablemente va a ser otra guerra. De hecho ya se está fraguando. Entonces, el concepto de lo que fue el nazismo en aquella época no lo podemos juzgar con los ojos de hoy, igual que no se puede juzgar la historia, los hechos históricos de los romanos, o lo que hicieron los unos o lo que hicieron otros, como Carlomagno, en aquella época, o lo que se hacía en la Edad Media, incluso con los ojos de hoy. Porque es un concepto histórico, no es un hecho que podamos modificar actualmente. Y dicho esto, voy a hacer una presentación, y a medida que yo vaya hablando, aquí van a salir imágenes a modo de película, pero sin sonido ninguno, porque el sonido lo voy a poner yo hablando sobre lo que en la proyección se va a ir viendo. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿me habéis dicho? No, a ver.
habéis visto es un resumen de 3 minutos de lo que allí prácticamente ocurrió. Veréis, en el año 1928 el almirante Edwin Byrd, que es un tipo fue un tipo muy pionero, decidió aventurarse en el Polo Norte y seguidamente al Polo Sur. Y allí descubrió cosas muy interesantes. Sobre todo cosas muy interesantes y peligrosas, ya que de regreso en Chile dijo que hay naves muy extrañas en los polos que van de uno a otro en cuestión de segundos. Claro, eso quedó ahí. Y las noticias, pues bueno, fueron saliendo y no hicieron tampoco mucho caso. Sin embargo, en el año 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, ya la guerra acabada, el almirante Dönitz llega hasta Argentina con un submarino y dice a los periodistas que el Führer ya tenía su sangre, o sangría, como ellos le decían, que era algo parecido al Valhalla que ellos consideraban. Entonces, eso dio a entender a la prensa argentina que algo tenían en la Antártida. Lo que tenían en la Antártida era la base 211, una base militar que estaba totalmente fortificada. Aquí tenemos, este es el almirante Byrd. Y entonces se organiza una expedición que se llamó Operación High Jump o Gran Salto, donde también se bautizó como la Batalla de los Pingüinos, donde el ejército norteamericano justificaba esa misión que tenía que durar 7 meses en el verano austral, y lo justificaba como prueba maniobras militares para someter al ejército, sobre todo a la marina, a unas, digamos, temperaturas extremas y cómo reaccionarían. Lo que ocurrió es que, bueno, ellos llegan a la Antártida, solamente a lo que es una parte de la Antártida, y el almirante decide llegan con los barcos, desembarcan, están por allí, llevaban un mes y pico, y entonces es lo que decide es adentrarse unos 600 o 800 kilómetros hacia adentro, en el avión. Coge un avión y se va para allá. Y cuando él está sobrevolando, ni siquiera se acerca a lo que es el centro de la Antártida, pues ya le vinieron como 2 objetos que lo condujeron a lo que luego él denominó Agartha, que sería lo que es la Tierra Hueca, o lo que es, digamos, la civilización que él pensaba que había dentro de lo que es la Tierra. Cuando regresó, él se lo comunicó. Bueno, ¿cómo fue la operación? La operación fueron 13 barcos, un portaaviones, submarinos, destructores, que para ser una operación o de bien militar o científico militar, como ellos lo quisieron vender, era demasiado exagerado. 4.700 hombres. Cuando estaban 2 meses, en febrero del año 1947, empezaron a surgir naves de ovnis, vamos a buscarlos, eran ovnis. Empezaron a salir naves espaciales de debajo del agua y se cargaron la flota en cuestión de 20 minutos. La flota no tuvo ninguna reacción, los aviones lucharon, fueron totalmente derribados y solo un barco pudo llegar, con el medio timón roto, hecho polvo, pudo llegar a las costas de Chile, donde fue socorrido y donde de alguna manera lo repararon, y entonces explicaron lo que les había pasado. Habían sido atacados por naves voladoras que algunos decían que llevaban la esvástica y otros decían que llevaban la cruz de los alemanes. Realmente solo hay unas imágenes, muy poquitas, porque los rusos robaron parte de esa película a los ingleses. Y entonces, pues, digamos, es una película que dura unos 20 minutos aproximadamente, donde se habla
sobre todo lo que allí ocurrió con alguna imagen de lo que pasó. Pero son tan borrosas y pasan algunas naves, se ven algunas cosas que no son verdaderamente, digamos que, comparables, ¿no? Sin embargo, sí que hay algunas fotografías, y aquí vamos a ver cosas también que son bastante interesantes, que capturé cuando yo estaba escribiendo el libro e investigando sobre él. Porque hoy día intentar localizar muchísima de la información que yo ya recuperé entonces es, digamos, muy complicado. La censura está muy fuerte y cada vez lo es más. Y hablar de estos temas en YouTube o hablar de estos temas en TikTok o en cualquier otra plataforma, salta el algoritmo y enseguida se cancela. De hecho, hoy día, si empezamos a buscar avistamientos de ovnis, nos encontramos solamente con un 2% de la realidad y todo lo demás es prácticamente inteligencia artificial o es bulo. Porque están metiendo mucho a cosas hechas para que la gente esté muy desinformada al respecto. Cuando logran llegar a San Diego, después de reparar el buque, automáticamente fue recluido el almirante Byrd junto con toda la tripulación y fueron sometidos a un interrogatorio. Se paseó en las imágenes que hay de cuando él pasea por la ciudad de Los Ángeles, o incluso lo llevaron hasta Nueva York para tirarle así en plan astronauta, como que había hecho un logro, era porque como había trascendido el hecho de que habían estado allí y algo había pasado, pero la población no sabía qué era, lo que hicieron fue montar el numerito de que, bueno, que había sido un expedicionario del Ártico o del Antártico. Entonces, por eso se ven esas imágenes. A todo esto, James Forrestal, se grabaron unas hora y media aproximadamente de película. Ellos llevaban buenos aparatos, pero no es lo mismo que cuando una persona quiere grabar algo y el objeto sabe que lo van a grabar, o la persona sabe que se va a grabar, a cuando estás en combate. Entonces, muchas de las imágenes no tienen la calidad que verdaderamente se necesita. Sin embargo, el secretario de Defensa o secretario de la Marina, que primero fue el secretario de la Marina de Truman, que fue James Forrestal, y luego fue secretario de Defensa, este sí vio la hora y media entera de la película. Y habló con Truman y le dijo que aquí esto había que hacerlo todo, que no se podía ocultar el hecho de que hubiese naves, o bien sean terrestres o de carácter extraterrestre en la Tierra y que la gente no lo supiera. Bueno, como resultado lo recluyeron en un manicomio, lo metieron en la planta 16 y ya sabéis que los manicomios, cuando está la gente enferma de salud mental, pues todos tienen facilidad para abrir las ventanas, ¿vale? Y poder asomarse al balcón y todo eso, ¿verdad? Pues que, pues no sé, accidentalmente una de esas ventanas de la planta 16 estaba abierta y se cayó. No sé, cosas que ocurren, ¿no? Cosas que ocurren. En el año 1937, esto fue lo que pasó en la Antártida. Es decir, va a la operación y salieron vapuleados por un montón de naves que no saben exactamente su procedencia. La verdad que la base 211 nunca se encontró. Sí se han encontrado puertas, puertas metálicas, que seguramente aquí saldrán. Aquí estamos viendo todo lo que pasó allí, ¿no? O sea, todo lo que ellos cuando llegaban y iban a plantar el campamento, en fin, todo lo que estaban haciendo cuando ellos llegaron. Bien, pues la verdad que solo se encontraron puertas. Vamos a ver las puertas. Son unas puertas metálicas gigantescas, muy grandes, que es muy inusual que en el tipo de montaña donde está, pues eso esté ahí, ¿no? Y luego también vamos a ver todo lo que se vio en la película. Se vio en la película y que se ha podido recuperar, en parte por, digamos, reconstruyendo lo que han sido esos fragmentos. Son fragmentos a lo mejor de 30 segundos, y muchas fotografías. Y sobre todo esas fotografías dicen mucho sobre lo que allí ocurrió.
Las naves que se han visto son las naves que se pudieron captar en fotogramas de esa película que se grababa en el combate. Hay que decir que también el actor Rod Taylor estuvo allí y se cayó muy billetero. Pero eso fue lo que pasó en el tema de la Antártida. Pero en el año 1937, Louis Nathaniel Rothschild tiene una reunión en Suiza con Hitler y con Hans Carmel. Hans Carmel era el cerebro científico, era un general científico, pertenecía a la sociedad Brill. Dentro de la Alemania nazi había dos sociedades que se consideraban sociedades secretas. Lo que era la sociedad Thule, que se encargaba de factores, digamos, esotéricos, la raza aria, el sol negro, en fin, muchas cosas de estas, buscar poderes, y como era el Santo Grial, la lanza de Longinos y cosas así, muy esotéricas. Que eso lo que hacía era desviar la atención de lo que hacía la sociedad Brill. La sociedad Brill era la parte científica. Y la parte científica era utilizaba una ingeniería no ortodoxa, no era una ingeniería al uso de lo que se estaba utilizando en aquella época en el siglo XX, sino que se estaba utilizando una ingeniería, primero dada al estilo Nikola Tesla, con lo cual ya difería muchísimo de lo que era la ingeniería normal o la que se estaba utilizando, la que utilizaba el resto de países, pero potencias como Estados Unidos e Inglaterra la estaban utilizando, y lo que estaban utilizando los alemanes. Los alemanes crearon un avión de plasma, va a salir de aquí, aquí lo veremos. El avión de plasma cogía velocidades inimaginables para la época, e incluso para hoy día, porque puede alcanzar velocidades de 24.000 kilómetros por hora. Eso era una burrada. Son los típicos delta. De ahí, cuando se hicieron la operación Paperclip de los alemanes, o sea, los americanos cuando se llamaron la operación Paperclip a los alemanes, fueron sacando todos los diseños que ellos habían conseguido, y de ahí sacaron los famosos ala delta que se utiliza hoy día para la aviación nuclear y para el plasma. Sin embargo, ya los alemanes ya tenían esa tecnología. Una de las razones por qué tenían esa tecnología es porque estaban utilizando una medium que se llamaba María Orsi. María Orsi, que era una chica sumamente bella, y este es el diario que escribió el almirante Bill de todo lo que él vio allí, y cómo describió todo lo que fue la operación High Jump, y que le entregó a James Forrestal, que fue leyéndolo meticulosamente. De esto pues se ha perdido muchísimo, prácticamente no queda nada. De hecho, una nota, ¿os acordáis del agujero de ozono que nos hicieron creer que era por los frigoríficos y por los aires acondicionados? Que había un agujero de ozono en la Antártida. Bueno, de hecho fue una respuesta que los americanos tuvieron luego después, en el año 1950, a esa misma base, utilizando armas nucleares. Y eso fue lo que produjo el agujero de ozono, las armas nucleares concentradas en ese punto. Bien, lo que estaba diciendo. En el año 1937, el 27 de abril, Louis Nathaniel Rothschild se reúne con Hitler en Suiza y le marca los cánones a Hitler de cómo va a desencadenarse y cómo se va a desarrollar lo que sería la Segunda Guerra Mundial, 2 años antes de que empezara. Realmente empieza en el 39, en septiembre, y estamos hablando de que ellos se reúnen antes. De hecho, la historia se está repitiendo. Fijaros en ello. De hecho, la historia se está repitiendo. Porque hasta hace muy poco, esta semana pasada, mientras estaba la Champions, que estaba el Club Bilderberg reunido en Madrid, fuera estaban reunidos secretamente lo que era Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Francia, Irán e Israel, sobre cómo se va a desarrollar la guerra que viene, si se va a utilizar armamento nuclear o no.
Y es lo que están ahora mismo pactando. Por eso hay muchos tira y afloja por el tema ruso. ¿Vale? El tema nazi, ¿qué es lo que hace Hitler? Vale, pues le hace caso a su familia, obviamente. Hitler era un Rothschild, no sé si lo sabéis. La madre de Hitler, judía, trabajaba como criada o como criada allí en la casa de los Rothschild en Austria, y se quedó embarazada de uno de los Rothschild. Y como aquello en los años del siglo XIX, eso estaba muy mal visto, pues lo que hicieron fue echar. Además, ¿cómo iba un Rothschild tener descendencia con una plebeya? Eso era poco menos que impensable, con lo cual la echaron. Y fueron a parar a un pueblo de Austria pequeñito, donde había un tipo que se apellidaba Hitler, que era un policía. Pero no era Hitler, porque el apellido Hitler no existe. Realmente no existe. Hitler es fonéticamente, como se escribe es Heatler, ¿vale? Pero lo que pasó es que el funcionario a la hora del registro del niño no entendió bien y puso tal y como se escribía fonéticamente Hitler, y de ahí se llamó Adolfo Hitler. Fue un niño maltratado, pasó muchos problemas, pero tenía una misión que hacer. Y la historia nos la ha camuflado de una manera muy interesante. Nos dijo que era aficionado a la pintura, nos dijo además que estuvo en la Primera Guerra Mundial, donde fue condecorado con 2 medallas con dos cruces, y además como que prácticamente fue como un héroe de guerra. Y que luego, una vez acaba la Primera Guerra Mundial, él pulula por Berlín y se encuentra con gente que está allí hablando y digamos, dando discursos en contra del comunismo, en contra de la derecha, en contra de muchas cosas, cuando su ideología era bastante neutral en ese momento, según la historia. Estamos hablando de la historia oficial, ojo, no lo que pasó realmente. Entonces él coge y se pega a un tío y resulta que mira por dónde Hitler tenía buenos dotes orativos, de forma manera que podía hablar y convencer a todo el mundo por su capacidad de líder. Y bueno, empieza a pelearse contra los comunistas y a decir lo malo que son los comunistas cuando él coge una ideología que la coge del fundador de la Sociedad Thule, que era un judío que se cambia el nombre y el apellido a un nombre español, Erwin Torre. De Stauffenberg se pasa a Erwin Torre. De esta manera pasa el desapercibido. Hay una foto por ahí, lo veremos. Ahí está una de las entradas y veréis. Si os fijáis, fijaros qué tecnología, qué tuneladora deberían tener en la Antártida más chula, ¿no? Para poder hacer. Aquí cuando ellos llegaron, los primeros. Bueno, lo que estaba diciendo. Se coge unas ideas que son socialistas y empieza a aplicar y a dar discursos que le están dando por detrás otra gente mucho más espabilada y más lista que él. Lo meten en la cárcel, escribe Mein Kampf, después sale de la cárcel, hace elecciones y al crear elecciones vuelve otra vez a ganar, no gana lo suficientemente bien, se convocan nuevas elecciones hasta que finalmente gana y llega al poder. ¿Vale? Y esto es lo que nosotros nos han estado explicando. Vale, ¿qué pasó en realidad? La realidad fue que cuando él tiene 14 años es captado por un instituto que se llama Instituto Tavistock, que está situado en Londres, dirigido por Rothschild, obviamente, y cuya misión consiste en manipular las masas y crear ingeniería social. Allí se encuentra con un individuo también muy curioso, que se llama Mussolini, que tampoco era un tío que destacara por su alto nivel intelectual, sino lo que ocurre que además, también lo explico ahí más o menos cómo es, que él lo que hace es que
era un Patton, era como Patton, ¿no? O sea, yo no nací en este siglo, tenía que haber nacido cuando los romanos, porque él lo que quería era devolver a Roma o a Italia la gloria del Imperio Romano. Eso es lo que quería Mussolini. Entonces, él confundía todas esas cosas. De hecho, en el año 22, cuando le hicieron una entrevista en la BBC, le preguntaron que por qué se hizo fascista. Y entonces él dice, no, yo siempre he sido socialista. Lo que pasa es que yo me hice fascista cuando me hice nacionalista. Es decir, soy socialista y nacionalista. Y por eso soy fascista. El fascismo no es una ideología política, es un régimen. Puede ser de uno o de otro, de un bando o de otro, de un bando azul o un bando rojo, o un bando verde o un bando naranja, da igual, porque es un sistema de gobierno, no es una ideología como puede ser el socialismo, los liberales, los de derecha o el comunismo, sino que es un sistema régimen. Allí se encuentran estos dos, y cuando tiene 19 años es soltado Hitler a Alemania, y es cuando entra en contacto, yo con un cheque en blanco, y es cuando entra en contacto con esta gente. Y al ponerse en contacto con esta gente son los que lo educan, y como él ya lleva todo una programación mental de todo lo que tiene que hacer, él va a seguir paso a paso hasta provocar lo que es una guerra. Cuando llega al poder, planta cara a Inglaterra y a Francia, porque los bancos franceses, ingleses y americanos le exigen que pague la deuda que Alemania causó durante la Primera Guerra Mundial, a lo que él se niega. Coge el trueque y empieza a crear funcionarios de Estado y a crear toda una serie de fábricas. No las coloca en Alemania, las coloca fuera y va captando gestos, haciendo prisioneros judíos, gitanos, de todos, y los va colocando a trabajar, no él, sino toda su gente, el equipo que tiene. Mientras tanto, se estaba creando todo lo que era el programa de la Antártida. Estaba trabajando la sociedad Bridge. Tenía, este es el almirante ya de viejo, cuando ya casi se lo cargaron. Entonces, cuando empieza tienen toda la información que María Orsi les está dando a los alemanes, empiezan a crear todos los planos, que ahora más adelante veremos, y este era el almirante que iba con él en el portaaviones de la Antártida. Y entonces empiezan a crear todo el complejo de ingeniería que les iban dando tanto esta muchacha como otras dos. ¿De dónde venía la información? Bueno, según la información que ella recibía, decía que le venía del exterior, como que unos mensajes le llegaban a nivel telepático, y era algo así como a Nikola Tesla, que le llegaba toda esa información y luego él la desarrollaba y se convirtió en uno de los mejores ingenieros del mundo. De hecho, creó el wifi cuando ni siquiera existía. ¿Y por qué delegaron al ostracismo a Nikola Tesla? Bueno, pues porque era JP Morgan, el banquero que lo estaba financiando, que además tenía el monopolio del cobre. Y entonces cuando él dijo, no, si yo he inventado una cosa que la electricidad la podemos pasar sin cable. Y digo, hombre, tú a mí me arruinas, tío. Nada, te quito la financiación y aquí se te acabó el chollo. Y poco a poco fue delegado al ostracismo, creó el HARP, creó un montón de cosas, cambios climáticos, pudo cambiar el rayo de la muerte, todo eso que creó, y luego, una vez muere, el FBI incauta toda su documentación, lo incauta todo, se lo llevan y nadie sabe nada. Simplemente que Nikola Tesla era un loco que estaba allí acumulando heces en botes de cristal. Pero eso no es verdad. Ni siquiera Edison era un paquete que tenía a Tesla, que se estaba aprovechando de todos sus conocimientos porque Tesla estaba en Estados Unidos sin papeles y era un ilegal. Y por eso se aprovechaba de él. Y entonces le iba sacando que es que he descubierto la bombilla, es que he descubierto el gramófono, es que he descubierto... Mentira, no he descubierto el otro. Pero tú no. Porque primero que le dijo que había que poner en una bombilla grafeno y quitarle el aire a la bombilla fue Tesla. Le dijo, si quieres que esto funcione tienes que hacer el vacío. Pero tú ¿qué coño sabes? Pues bueno, pues esto fue lo que pasó. Bien,
Ella, Orsi, recibe la información, la pasa a los ingenieros y los ingenieros que están utilizando una ingeniería distinta empiezan a trabajar. ¿Y qué hacen? Bueno, la guerra cada vez está más avanzada y crean las bombas atómicas. Dos bombas atómicas, cuyo objetivo iba a ser Nueva York, porque estaban desesperados. Ahí en este libro viene la conversación que tienen, una reunión donde se explica exactamente cómo fue esa reunión y lo que se habló para tirar las bombas atómicas. Jamás el proyecto Manhattan hubiese podido conseguir las bombas atómicas. Oppenheimer nunca lo hubiese conseguido, por muy listo que fuera. Ni siquiera Einstein, que le estaba diciendo que te estás metiendo en un fregado que no sabes dónde andas. Nunca hubiese podido ser. Primero, Oppenheimer tenía una ideología comunista muy distinta a la que se estaba haciendo en Estados Unidos en aquella época. Había una caza de brujas tremenda frente a eso. Segundo, estaban trabajando de forma que ningún laboratorio sabía lo que hacía el resto. Solo sabían que tenían que hacer una pieza, pero no sabían de qué ni para qué. Con lo cual no se podía cotejar ni hacer pruebas, ni siquiera saber si todo eso funcionaría. Distinto de los alemanes, que los alemanes trabajaban en equipo. Iban haciendo pruebas y desarrollando. Y luego, lo más importante era que les faltaba la centrifugadora. Una centrifugadora en armamento nuclear significa que cuando se detona, todo el uranio o el plutonio que hay adentro tiene que colisionar al mismo tiempo. Es decir, si imaginamos una bola como si fuese una pelota de fútbol y le ponemos un montón de detonadores alrededor de esa pelota, vamos a encontrar que los detonadores no pueden ir uno a otro en serie, sino que tienen que ser todos al mismo tiempo. Y eso lo único lo consigue una centrifugadora, que es lo que le va a dar la energía al mismo tiempo a todos esos detonadores. Y eso jamás lo tenían los americanos porque no se les había pasado ni siquiera por la cabeza. Porque si un ingeniero tiene que diseñar algo, tiene que saber qué es y para qué sirve. Y no puede uno coger y diseñar. Si usted, señora, quiere usted, le digo, me tienes que diseñar esa pieza. Y cojo a Jesús y le digo, diséñame otra pieza, eso me tiene que encajar. Y el único que tiene que saber cómo funciona soy yo. Pero si usted no sabe ni cómo funciona, ni él tampoco, no saben para qué es, ¿cómo es posible que eso vaya a encajar perfectamente? Es como si él empieza un cuadro y yo no quiero acabar. Yo lo sé pintar, sí. Entonces, él se pone a hacer un cuadro, sabe lo que quiere hacer, pero yo tengo que continuarlo. Aunque sepa lo que tenga que hacer, jamás me va a quedar igual. ¿Por qué? Porque me falta el talento, me falta el intelecto, me falta la inteligencia para poder hacerlo y desarrollarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que nos están vendiendo la moto totalmente. Nos están engañando al pueblo desde hace muchísimos años. Ya con las linternas fantásticas, mágicas que ha presentado Miguel, que es excepcional de la manera que estaba engañando al pueblo, que esto me recuerda mucho a la fábula de la cueva de Platón. ¿Sabéis lo que es la cueva de Platón? ¿Lo habéis oído? Bueno, para que no lo sepan, lo voy a explicar. La cueva de Platón resulta de que hay una serie de hombres encadenados mirando hacia la pared. Y detrás de ellos, en un muro, hay otros hombres que proyectan unas figuras. Y durante toda su vida, los que están ahí encadenados solo han podido ver esas imágenes. Con lo cual, ellos creen que el mundo es así. Hasta que uno se libera y sale fuera. Y entonces ve lo que es el mundo, sale fuera de la cueva y se da cuenta y quiere convencer a los demás. Pero los demás no lo escuchan. Se hizo un experimento sobre monos, no sé si lo habéis oído. Resulta que pusieron unos monos en una jaula grande, una habitación, y dejaron bajar un plátano. Y al principio los monos se tiraron a por el plátano para comerlo. Pero cada vez que iban a coger al mono, les salía un agua helada que les acuchillaba y les hacía muchísimo daño a los monos. Y esto lo fueron repitiendo
varias veces y cada vez tenían más hambre los monos. Y los monos lo que hacían era tirarse. Pero llegó un momento que los monos valoraban mucho más el comer o sufrir el dolor. De forma manera que llegó un momento que ya no hacían caso al plátano cuando bajaba, por miedo a que les pegaran ese baño con esa ducha tan fría o tan acuchillada, con esa agua a presión. Como ya estaban adiestrados, cogieron un mono que no sabía nada y lo metieron dentro. Y entonces cuando bajaron el plátano, el mono fue a buscar el plátano. ¿Qué hicieron los demás monos? Le pegaron. Le pegaron, lo cogieron y para que no fuera. Eso es manipular, eso se llama ingeniería social. Y eso es lo que están haciendo, lo que han hecho de siempre con todos nosotros. Y todo esto viene a colación porque lo que pasó en la Antártida, que esto tenía que enterarse todo el mundo, porque nadie puede sobrevolar la Antártida, está totalmente prohibido. Todo es, además, fijaros que dicen, no, es del gobierno de los Estados Unidos. No, es de Rockefeller. Es de Rockefeller y Rothschild. De esos es la Antártida. O sea, dos familias multimillonarias, privadas, banqueros, que tienen la Antártida, con la cantidad de tesoros que puede haber en ese sitio. Y no solamente tesoros a nivel mineral, porque hay sitios de la Antártida donde se acaba el hielo y hay una vegetación tropical, que fue lo que vivimos. Hay animales que ni siquiera conocemos. Quizás hasta haya plantas medicinales que pueden resolver muchísimos problemas médicos, pero porque por grandes intereses a nadie le interesa que eso salga a la luz. De la Antártida hay una base española, no sé si lo sabéis, está a 3.500 kilómetros de la Antártida. Porque dicen, no, estamos en la Antártida. No, chicos, tú estás en un pedazo de piedra, ahí a 3.500 kilómetros ni siquiera te has acercado a la Antártida. La Antártida es más grande que Estados Unidos y es mucho más grande que el continente europeo. Entonces, llegar al centro, pues no. ¿Y por qué no quieren que veamos el centro? No, es que dicen, vamos a ver, es que el clima es tan agresivo, es tan frío, tan fuerte. Pero bueno, que yo voy a ir en un avión, tío, que yo no voy a ir a ras del suelo, que yo voy a ir a 10.000, 15.000 metros de altura, donde voy a estar a 50 grados bajo cero, pues igual que cuando viajo de España a Colombia o de España a Estados Unidos, voy a 10.000, 15.000 metros de altura y ahí se está a una temperatura de 50 grados bajo cero. Pero eso va a ser en todo el globo, no va a ser porque en la Antártida esté, no, está bien en la Antártida, menos hay mucho frío. No. Es que el campo magnético, es porque hay algo que no interesa que se vea. Y de hecho, lo que ha descubierto el telescopio Hubble es muy interesante porque ha descubierto que en nuestro sistema solar y fuera también de él, hubo un planeta que murió y llevaba un sol dentro. Llevaba un sol. El planeta se ve en imágenes en secuencia, como lo podéis buscar en internet, es muy fácil. Hubble detecta un planeta que se muere. Entonces el planeta se va desgarrando y aparece el sol que hay dentro. Luego se ve en nuestro sistema solar a Saturno con el hexágono en la misma cresta. Y en Júpiter, un brillo que sobresale, que dice, no, es que son las auroras boreales. No es una aurora boreal. Es una corona que refleja. Y eso viene del interior. Y eso ya se ha descubierto recientemente. He conseguido unas imágenes, había unas imágenes que estaban muy chulas, que estaban bien, que fueron bastante antiguas, y bueno, pero he conseguido otras más recientes de la Estación Internacional, que lo vamos a ver, fijaros lo que es, cómo es de grande la Antártida frente a lo que sería el área de Estados Unidos, ¿no? Lo que estábamos hablando, que es mucho más grande lo que es la Antártida que
que es, voy a pasar esto un poco porque quiero que veáis algo más. Está ahí a punto de acabar, ¿eh? Porque está repitiendo. Va, esta es María Orsic. Esta es María Orsic, que es la que recibió toda esa información, y a partir de aquí. Perdón, ¿eh? Era guapa, ¿eh? Sí, era muy bella. Era muy bella. Era una mujer muy bella y además muy mimada por el régimen. De hecho, la mayoría de generales, Kemmler sobre todo, el general Hans Kemmler, era el que, según ella, decía que tenía contacto con un pleiadiano. Uno del pleiadiano viene a ser como la parte buena, ¿vale?, de las razas que nos visitan. Según el doctor Greer, Stephen Greer, que es el que lleva el caso de Disclosure, que se llama al descubierto, sería la traducción más o menos, o desclasificado, en Estados Unidos, es un médico cirujano que tuvo una experiencia ovni muy fuerte y entonces se dedicó a investigar todo este tema. Y entonces contactó con varios servicios, gente sobre todo oficiales del ejército norteamericano retirado, que ya podían hablar. Y hay en YouTube, si no lo han quitado, pero yo lo tengo entero, dura 2 horas y media, está todo bien en inglés, pero es subtitulado, y ahí explica, bueno, sale un sargento, ¿cómo se llama? Maxwell Serper o algo así, al que mataron. Bueno, ahora os explico lo que pasó con el sargento. Bueno, pues salen aquí oficiales del ejército donde reconocen la presencia en nuestro planeta de 57 razas distintas, con las que el gobierno de Estados Unidos tiene varios contactos y algunos ni siquiera quieren contactar con el gobierno porque se está cambiando humanos por tecnología. Hay una cosa que es que se está atribuyendo que hay, bueno, estas son algunas de las mediums que se fueron probando para ver quién tenía esa capacidad de contacto. La única que demostró tenerlo fue María Orsic, ¿vale? Esto fue las damas de Brill, ¿vale? Las damas de Brill, desde 1922 a 1945, cada una pues iba sacando su talento a medida que lo iba desarrollando, pero la que mejor describió todo y sacó todo fue Orsic. Fijaros en esta mujer. Esta mujer era una medium excelente, tenía una hermana gemela y tenía el pelo largo, así lo tenía largo, porque ¿sabéis lo que significa el tener el pelo largo? El pelo largo significa que tienes muchísima más capacidad de abrir tu glándula pineal y de poder tener un contacto mayor a nivel espiritual e incluso telepático. Por eso los nativos americanos llevaban todos el pelo muy largo, porque les daba un contacto espiritual con sus ancestros, de forma manera que podían estar en contacto con el tema natural. Y si buscamos un poco lo que es la filosofía de ellos, nos daremos cuenta que el hecho de llevar el pelo largo pues era, digamos, símbolo de una gran sabiduría. ¿Quién llevaba el pelo largo en Israel? Jesús, ¿verdad? ¿Y todos los demás cómo iban? Cortados. ¿Por qué? Porque es la conexión, es conexión con Dios, porque Dios está en nuestro interior. Y la manera de tener un contacto, de poder alinear nuestro kundalini, nuestras energías, nuestros chakras, nuestras formas para poder llegar a nosotros mismos y hablar con nosotros mismos, una de esas razones era tener el pelo largo. Estos eran los rituales que muchas veces hacían en presencia de Orsic. Pensar que fueron a buscarlos expresamente
al Tíbet, la sociedad Thule fue a buscarlos al Tíbet para captar a los mejores monjes que tuviesen la capacidad de conectarse con el más allá o conectarse con seres superiores para formar todo lo que era un equipo de contacto. Solo encontraron a 4 monjes. Y uno de ellos, sabéis que los monjes cuando uno muere se alegran. Además se despiden, porque tienen la capacidad de automorirse. Y eso es cuando llegan a un nivel de perfección, de decir, yo ya he cumplido mi misión, estoy aquí suficientemente bien, ya tengo una edad en la que no es necesario seguir y me despido de mis amigos. Hace una gran fiesta y se retira y se muere. Y eso lo hacen los monjes que tienen esa capacidad de conexión. Bueno, esto eran los Haribo, que eran las naves espaciales que le mandaban telepáticamente, se construyeron, flotaron, volaron y llegaron a alcanzar velocidades de 24.000 kilómetros por hora. Igual que de ahí sale el invento del plasma. Esto es una recreación, porque no se podía conseguir una imagen real, pero es una recreación de lo que podía ser o lo que fue una de aquellas naves. Todo esto, aunque está recreado en una vegetación, normalmente todo esto se hacía fuera de Europa. Esto se hacía casi todo en la Antártida, en esa base. ¿Qué pasaba y por qué decir, bueno, pero con la Antártida, con el frío que hace? No, frío lo hace fuera. Frío hace fuera. Dentro puedes estar a manga corta. No tienes frío ninguno. Cuando es como un iglú, ¿de acuerdo? Tú te metes en un iglú y frío estás a 30 grados bajo cero, pero dentro estás a 20 grados. ¿Por qué? Porque conserva el calor. Pero en la Antártida ocurre lo mismo. Es decir, cuando perforas todo ese hielo, tienes una capa de hielo muy grande, lo que ocurre es que, y además si industrializas un poquito, lo que haces es que generas un campo, un clima, un microclima de calor muy interesante y que mantiene la temperatura constante y la humedad. No tienes ahí ese frío que puedas notar fuera. Por eso se perforan todas esas cosas. Ahí están cómo se hacían todas las naves para poder transportarlas y lo que ellos pensaban de cómo hacer una nave, porque ellos tenían una idea de intentar ir a la Luna a tener una base. Hay por ahí algunos vídeos, algunas cosas, algunas teorías que dicen de que querían ir a la Luna y hacer algunas cosas. Pero bueno, eso nunca se llegó a hacer. O sea, no es verdad que estuvieran ni que llegaran a la Luna ni muchísimo menos. Simplemente fue que ellos sí que construyeron estas naves que claro, o bien de carácter extraterrestre o bien carácter terrestre, con una tecnología que los americanos luego han sabido aprovechar, los rusos también, obviamente. Pensad que los rusos llegaron los primeros a Berlín, cogieron todos los papeles y se fueron. Luego llegaron los americanos unos días después. ¿Vale? ¿Quién piensa de aquí que Hitler murió en aquel día, en el 45? ¿Hitler? ¿Quién piensa que murió Hitler allí, en el búnker? ¿Lo piensa alguien? No, mientras no encuentre el cuerpo. Mientras no se encuentre el cuerpo. Bueno, la CIA desclasificó en el año 2013 unos papeles donde Hitler estaba fotografiado en Colombia junto con otro tío en el año 1955. Y los documentos de desclasificación. En el año 2013 se desclasificó. ¿Por qué? Porque un investigador argentino hizo una investigación muy exhaustiva donde demostraba con un negativo y además con la foto original poder sacar la foto de Hitler, y la CIA lo tuvo que dar por bueno. Entonces, Hitler nunca murió allí, se fue, igual que eso. También lo pongo en el libro, dónde estuvieron, en qué parte de Argentina y cómo vivieron y cómo formaron allí la pequeña Alemania. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, fijaros lo que hay ahora ahí. Os voy a pasar un poquito para atrás porque me he entretenido hablando. A ver, está esto. A ver si viene más o menos, creo que vendrá por aquí. Estas son las brujas modernas que nos quieren hacer por televisión, hacernos creer varias cosas
Y aquí, bueno, este vídeo de la operación HighJump es lo que se ha encontrado en la Antártida, se encontró en el año 1946. Si se quita el cacharro ese, podemos ver que con la operación HighJump en 1946, este es uno de los vídeos que se encontró. Esto fue cuando llegaron los alemanes a la Argentina. Confirma oficialmente la residencia de un desembarco de varios extraterrestres. Esto fue la prensa la argentina cuando llegaron los otros y la prensa chilena cuando dijeron que lo que les había pasado. Y a partir de ahora os voy a dejar que disfrutéis de ver todas las pirámides y construcciones megalíticas que hay en la Antártida y que a nosotros nos tienen ocultos. Disfrutad de ello. No tiene música, pero es muy interesante. Esa es la puerta. Fijaros qué puerta metálica, redonda, hay ahí en la calidad. Eso es un ovni que está localizado dentro, se puede localizar a través de Google, de los pocos que todavía no se han sacado. Este es uno de los ovnis que se vio, uno de los que se pudieron capturar. Otro plato volador sobre el Mar de la Plata. Esto es el Mar de la Plata en Argentina. Esto es un fragmento del combate que tuvieron, que se ve el caza americano con el ovni. Esto, pues bueno, son imágenes de esa película que es rusa y va sacando lo que allí pues ocurrió, ¿no? Lástima que no tengamos tan corta ya. Esto es de un submarino y aquí vais a ver el derribo de uno de ellos. Bueno, esto es muy curioso, lo puse porque me sorprendió mucho ver una parte española que participó en esa operación HighJump. Fue un destacamento español. Anuncio oficial de la Marina, plato volador. Bueno, aquí se ve lo que se grabó. Esto está encontrado en TikTok de hace 4 años aproximadamente, cuando lo encontré. Para escribir el libro y estaba buscando información y cuando se podía encontrar lo que eran cosas sobre esto. Se lo pasé por un filtro para saber si era inteligencia artificial o algo así y no me dio positivo de inteligencia artificial. De hecho, esta imagen la utilizan mucho en algunas otras. Fijaros esta construcción. Y esta es la razón de tomada desde la Tierra, desde la Estación Internacional, donde se ve ese satélite, y la razón de por qué no quieren que pasemos por el centro del Polo Sur y del Polo Norte. Ahí se ve, aquí, lo que no se ve bien, pero aquí se ve la ventana de la nave, aquí, en este lado. En este lado de aquí se ve lo que es la y hasta aquí mi exposición. ¿Qué sería esta luminosidad que se ve aquí arriba? Eso es lo que es lo que ellos se llaman el sol interior. Cada planeta tiene un sol interior, pero es muy curioso porque además responde a la teoría de lo que es el... ¿Cómo se llama? Ostras, me ha ayudado la cabeza. Bueno, la energía tiende a fluir como, imagínate un donut, ¿de acuerdo? Un donut fluye así, entra y viene así, y hace un 8. Y eso es lo que crea una energía y un campo magnético. ¿El infinito? No es el infinito. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Ahora se me ha ido el.
Bueno, ya luego me vendrá, seguro. Eso es una energía que tenemos todos los seres humanos del planeta, incluido el planeta. Una de las explicaciones de por qué el hombre jamás pudo ir a la Luna es porque fuera del planeta existen dos cinturones que se llaman cinturones de Van Allen. No de Van Halen, el cantante, sino Van Allen, el científico, que mandó con un cohete un contador Geiger y pudo observar que a una cierta distancia ya acogía una radiación bestial. Y esos son dos escudos protectores que tiene la Tierra frente a los rayos cósmicos. Es decir, estaríamos indefensos si no tuviésemos esa defensa y en el momento que el Sol emanara una tormenta solar nos freiría como si estuviéramos en un microondas. Pero al tener esa protección, lo que hace, lo habéis visto en muchas fotos, es el efecto ese como de araña, ¿vale? Está la Tierra y desvía toda la atención. Y dicen que debido a eso se forman lo que son las auroras boreales. Si fuera así, todas las auroras boreales tendrían que aparecer en todo el planeta y no solo en los polos. ¿Por qué? Porque las tormentas solares no van por arriba y por abajo, van por todo el lado. Y eso lo recubre por completo, lo que son esos dos anillos. Y entonces, el toroide, ya me digo, el toroide. El toroide lo que hace es que da una energía y que circula. Y eso está en toda la naturaleza. Si cortamos una manzana por la mitad y la ponemos de perfil, veremos el toroide representado. En nuestro cuerpo tenemos el toroide porque alineamos nuestros chakras y tenemos una energía. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo sabemos cuándo esa energía interactúa con nosotros? Cuando, por ejemplo, yo me acerco a Jesús, ¿vale? Y Jesús ese día ha tenido un mal día y yo noto un malestar. O cuando, por ejemplo, esas personas que a veces no nos damos cuenta y se acercan demasiado a nosotros como que invadiendo nuestro campo, ¿no? Decimos, uy, la aguantamos por educación, porque somos civilizados, ¿vale? Pero los animales se irían, ¿vale? Pero nosotros lo aguantamos por respeto, por educación, pero ¿qué hacemos? Hacemos así y tal, y disimuladamente nos vamos apartando porque notamos esa interferencia energética. Somos energía, somos seres de luz. Tenemos que contactar con nuestro yo interior para comprendernos, hablar con nosotros mismos. Y pese a todo lo que os he enseñado, lo que habéis visto, todas esas cosas que sí que es verdad que existen, las guerras y todo esto, lo mejor es estar en paz con uno mismo. Y la mejor manera de estar en paz con uno mismo es hablando con uno mismo para poder solucionar aquellos pequeños problemas que a nosotros nos afligen. Y esos problemas que nos afligen, la carencia de dinero, el que no encontremos trabajo, el que estemos mal, el que tengamos una relación pésima o intentamos mejorarla, todo eso va a depender de nosotros, porque lo que estamos pensando hoy es lo que mañana vamos a tener. Nosotros creamos nuestro futuro con nuestros pensamientos que tenemos hoy. Y si estamos pensando en carencia, el mañana tendremos carencia. Pero si pensamos y cambiamos el chip y pensamos en abundancia y en lo bien que vamos a estar y cómo quiero a mi pareja y cómo me va a venir todo mi trabajo y cómo me va a venir todo esto bien y las cosas que voy a hacer y todo esto, sin darnos cuenta, en muy poco tiempo, uy, parece que todo ha cambiado. No, no ha cambiado todo, hemos cambiado nosotros. Pese a todos los engaños. Y no os creáis nada, absolutamente nada, ni lo que yo he dicho, ni lo que dice la televisión. Esto es mentira. No, no, es verdad. No os creáis nada, ser vosotros mismos, juzgar y ver las cosas como tienen que ser. Y de la televisión, vamos, ni gota, es todo mentira. Muchas gracias.